¿De dónde viene el calor que ahoga las sombras? No es solo el sol, inmisericorde de agosto sobre la sierra andaluza, aplastando los olivares hasta sacarles un brillo aceitoso y febril. Es un calor que emana de los muros encalados del cortijo, que se pega a la piel como una segunda dermis sudorosa, que espesa el aire en los dormitorios oscuros, donde las persianas entornadas apenas filtran una luz polvorienta. Es el calor de la enfermedad que consume a doña Isabel, la joven esposa de don Álvaro, postrada en la penumbra de su alcoba como una flor exótica y ajada. Es el calor del secreto que arde bajo la piel de Mateo, el jornalero, un fuego extraño que siente bullir en sus manos fuertes, acostumbradas a la tierra y a la piedra. El cortijo Las Sombras se alzaba en un repliegue de la sierra, un laberinto de edificios blancos y tejados pardos rodeado por un mar de olivos centenarios. Pertenecía a don Álvaro de Mendoza desde hacía generaciones, un hombre ya entrado en los 50, de rostro anguloso y gesto adusto, más preocupado por la próxima cosecha de aceituna y el precio del aceite que por los suspiros apagados que escapaban de la habitación de su mujer. La enfermedad de Isabel era un misterio pertinaz, una consunción lenta que ningún médico de la comarca había sabido diagnosticar ni curar. Se marchitaba día a día. La piel translúcida pegada a los huesos, los ojos grandes y oscuros hundidos en un rostro que aún guardaba el eco de una belleza pasada. Mateo trabajaba en el campo desde el alba hasta que el sol se escondía tras las cumbres violáceas. Era un hombre joven, de unos 25 años, fornido por el esfuerzo diario, pero con una quietud en los movimientos y una profundidad en la mirada que lo distinguían de los otros jornaleros. Había llegado a Las Sombras hacía un par de años, huyendo de una aldea lejana diezmada por unas fiebres malignas que a él, inexplicablemente, apenas lo habían rozado tras dejarlo inconsciente durante días. O quizás fue aquel rayo que lo alcanzó una tarde de tormenta imposible, dejándolo marcado con una diminuta cicatriz cerca de la sien y despertando en él esa corriente vital, esa energía febril que sentía circular por sus venas y concentrarse en sus manos. Un don descubierto por accidente, una noche de desesperación ajena, que desde entonces llevaba oculto como una brasa, una marca que lo separaba del mundo, de la normalidad, quizás de Dios. Sentía el poder latir en él, una fuerza capaz de restañar, de avivar la llama mortecina de la vida, pero a través de un cauce que lo llenaba de espanto y vergüenza, el contacto íntimo, la unión carnal. Era una carga, no un regalo, una condena susurrada por el viento seco de la sierra. Vigilando el trabajo, con ojos rapaces bajo unas cejas pobladas, estaba Ramón, el capataz. Un hombre rudo, de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y una cruz de plata que brillaba sobre el pecho de su camisa oscura. Se santiguaba a menudo, con gesto rápido y mecánico, pero su mirada no tenía la piedad de un cristiano devoto, sino la suspicacia afilada de quien busca la falta ajena. Desconfiaba de Mateo, de su silencio, de esa intensidad extraña que a veces le parecía vislumbrar en sus ojos oscuros. Sentía un resentimiento sordo hacia ese jornalero que, sin buscarlo, parecía atraer una atención que él creía merecer. La atmósfera en el cortijo era irrespirable. El zumbido de las moscas sobre la fruta olvidada en un frutero, el silencio pesado de las horas de siesta, interrumpido solo por el canto lejano de una cigarra o el toque metálico de la campana de la pequeña ermita que se alzaba junto a la casa principal. Y bajo todo ello, la desesperación silenciosa de doña Isabel, atrapada en su lecho, observando cómo la vida se le escapaba como arena entre los dedos. Don Álvaro entraba poco en la habitación. Le incomodaba la enfermedad, el olor a tisanas y a encierro. Dejaba las órdenes a las criadas y volvía a sus libros de cuentas o a supervisar el riego de los olivares. Una tarde, cuando el sol empezaba a teñir de naranja las paredes del patio interior, Mateo llevaba un cántaro de agua fresca hacia la casa principal. Al pasar junto a la ventana entornada de la alcoba de doña Isabel, escuchó un sollozo ahogado. Se detuvo un instante, el corazón encogido por una compasión que pugnaba con el miedo a su propio secreto. La puerta se abrió con un chirrido leve y una criada le hizo señas para que entrara. Isabel estaba sentada en la cama, apoyada en un montón de almohadones. La luz moribunda del atardecer acentuaba su palidez fantasmal. Le indicó a la criada que saliera y se quedó mirando a Mateo con una intensidad que lo turbó. Sus ojos enormes en el rostro demacrado parecían suplicar algo que no se atrevía a nombrar. «Mateo», susurró,
la voz apenas un hilo. ¿Es verdad lo que dicen? Que en tu aldea hubo un milagro, que las fiebres te tocaron pero te dejaron vivo con más fuerza. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había hablado? ¿Rumores llevados por el viento? ¿Historias deformadas de otros jornaleros? Bajó la mirada, el cántaro pesado en sus manos. Fueron fiebres malas, señora. Tuve suerte. Suerte, repitió ella, una sonrisa amarga curvando sus labios secos. Yo no tengo suerte, Mateo. Los médicos me han desahuciado. Don Álvaro, él espera paciente, pero yo no quiero morir. Sus ojos se clavaron en él, desesperados, febriles. Dicen que hay fuerzas en la tierra, en la sangre, que a veces la vida llama a la vida. Mateo comprendió. El terror lo atenazó. Era lo que siempre había temido, que alguien intuyera, que alguien desesperado buscara el remedio prohibido que él portaba. Señora, yo soy un simple jornalero, no sé de esas cosas. Rezo por usted en la ermita. No necesito rezos. Su voz ganó una fuerza inesperada. Se incorporó un poco más, el fino camisón resbalando por un hombro huesudo. Extendió una mano temblorosa hacia él. Necesito vida, la que tú tienes, la que te sobra. La súplica en sus ojos era tan desnuda, tan abyecta, que Mateo sintió que se ahogaba. ¿No lo entiendes, Mateo? Haría cualquier cosa por sentir el calor de nuevo, por respirar sin este ahogo. Él retrocedió instintivamente. Señora, por Dios, eso es pecado, es una locura. ¿Más locura que morir así? ¿Más pecado que dejarme consumir? Las lágrimas rodaron por sus mejillas pálidas. Solo tú puedes, Mateo. Lo sé, lo siento aquí. Se llevó la mano al pecho. Ayúdame, te lo suplico. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión insoportable. Afuera, el sol se había ocultado casi por completo, sumiendo el cortijo en las sombras que le daban nombre. Mateo miró a la mujer desvalida, a la belleza marchita, a la desesperación que vibraba en cada una de sus palabras. Vio su propio miedo reflejado en la oscuridad creciente. Sabía lo que ella pedía. Sabía el precio. Sabía el peligro. Pero la visión de su agonía, la certeza de que él poseía el único remedio posible, pesaban más que su terror. Era una condena compartida. Cerró los ojos un instante, sintiendo la energía bullir bajo su piel, una corriente cálida y peligrosa. Cuando los abrió, su mirada era grave, resignada. Dejó el cántaro en el suelo con un ruido sordo. «Que Dios nos perdone, señora», murmuró, la voz ronca. La primera curación fue un acto tenso, casi furtivo, envuelto en el silencio de la noche y el miedo a ser descubiertos. Mateo actuó con una mezcla de reverencia y espanto, consciente de la transgresión profunda que estaba cometiendo bajo el techo de don Álvaro, bajo la mirada omnipresente de un Dios que imaginaba severo y justiciero. Tocó la piel febril de Isabel, sintiendo la fragilidad de sus huesos, el hálito débil de su respiración, y entonces, cerrando los ojos, dejó que la energía fluyera. Fue como abrir una compuerta interna. Sintió un torrente cálido salir de él, una fuerza vital que buscaba instintivamente el vacío, la debilidad de la mujer. Fue un instante vertiginoso, agotador. Cuando terminó, se sintió extrañamente vacío, con un frío sutil recorriéndole la espalda a pesar del calor sofocante de la alcoba. Isabel suspiró profundamente, un sonido casi imperceptible, y un levísimo rubor tiñó sus mejillas pálidas antes de caer en un sueño profundo, casi comatoso. Mateo se retiró en silencio, el corazón latiendo desbocado, la culpa y una extraña sensación de poder pugnando en su interior. En los días siguientes, la transformación de doña Isabel fue asombrosa, casi milagrosa. El color volvió a su rostro, la carne pareció redondear sus formas, la fuerza regresó a sus miembros. Se levantó de la cama, primero con ayuda, luego sola, paseando por el jardín con una vitalidad renovada que dejó perplejos a los criados y al propio don Álvaro. Este mostró un alivio contenido, satisfecho de ver a su esposa recuperada, aunque su trato hacia ella no perdió la distancia habitual. Atribuyó la mejoría a las últimas tisanas del médico, o quizás a la intercesión del santo patrón en cuyas fiestas había hecho una generosa donación. Pero el cambio en Isabel iba más allá de la salud física. Había una nueva intensidad en su mirada, un brillo febril que recordaba vagamente al de Mateo, y una fijación casi obsesiva en el jornalero. Lo buscaba con la mirada en el patio, inventaba excusas para llamarlo a la casa principal, le dirigía palabras cargadas de un significado oculto que solo ellos dos comprendían. La desesperación había dado paso a una avidez distinta, una necesidad que trascendía la gratitud. Pronto, los encuentros clandestinos se hicieron inevitables.
Isabel, impulsada por esa nueva energía desbordante y por una dependencia que empezaba a asustar a Mateo, lo buscaba en la quietud de la siesta o al caer la noche. Se encontraban en la penumbra de un granero abandonado, entre sacos de grano y aperos de labranza olvidados, o bajo la sombra cómplice de los olivos más alejados del cortijo. Eran encuentros cargados de una tensión eléctrica, mezcla de deseo reprimido, miedo al descubrimiento y la extraña conexión que se había forjado entre ellos. Mateo sentía cómo cada encuentro lo vaciaba un poco más. La energía que transmitía Isabel parecía dejar en él un residuo de fatiga, una sensación de desgaste sutil pero persistente. Y notaba el vínculo. A veces, a distancia, podía sentir la presencia de Isabel, su estado de ánimo, como un eco lejano en su propia sangre. Era una atadura invisible y peligrosa. Veía también la marca en ella, aunque no sabía si era real o fruto de su imaginación culpable. Una minúscula red de venillas azuladas cerca del corazón, visible solo bajo cierta luz, como un tatuaje secreto dejado por su don. Isabel, por su parte, parecía necesitar esos encuentros no solo por placer, sino para mantener esa vitalidad radiante. Sin el contacto con Mateo, una sombra parecía querer volver a posarse sobre ella. Era una simbiosis oscura, adictiva. Mientras tanto, la sombra de Ramón se alargaba. El capataz no era ciego. Notó la recuperación milagrosa de la señora. Demasiado rápida, demasiado completa para ser natural. Observó la forma en que Isabel miraba a Mateo, la tensión que flotaba entre ellos cuando coincidían. Escuchó los murmullos de los otros criados, las especulaciones sobre brujería o favores divinos. Pero Ramón, con su mezcla de religiosidad fanática y resentimiento personal, se inclinaba por una explicación más oscura. «Hay milagros que vienen del diablo, Mateo», le espetó un día, mientras supervisaba la poda de unos olivos, la mirada clavada en el jornalero. Mateo sintió un sudor frío, pero mantuvo la compostura. Ramón empezó a vigilarlo de cerca. Lo seguía a distancia cuando salía del trabajo, intentaba sonsacar información a los otros jornaleros, rondaba la casa principal con cualquier excusa. Una tarde casi lo sorprende en el granero. Mateo e Isabel se separaron bruscamente al oír sus pasos cercanos, el corazón latiendo con fuerza. Ramón los miró con una sonrisa torcida, los ojos entrecerrados. «Buenas tardes, señora. ¿Necesitaba algo del jornalero?» Su tono era falsamente deferente, pero la insinuación era clara. La hostilidad del capataz se volvió palpable. Intentó poner a prueba a Mateo, asignándole tareas más duras, buscando cualquier fallo para reportarlo a don Álvaro. Sembró dudas entre los demás trabajadores, hablando de malas influencias, de gente que no era trigo limpio. Mateo sentía la presión crecer, el cerco estrecharse. Vivía en un estado de alerta constante. El miedo a la exposición mezclado con la carga de su secreto y la relación cada vez más absorbente con Isabel. La tensión llegó a su punto álgido durante la recogida de la aceituna. Era el momento más importante del año en las sombras, días de trabajo febril que culminaban con una fiesta para todos los trabajadores del cortijo. El aire olía a aceite fresco, a tierra removida, a vino y a comida compartida. Había música, cante y un ambiente de alivio tras el esfuerzo. Don Álvaro presidía la celebración desde la mesa principal, con doña Isabel a su lado, radiante, quizás demasiado animada, la mirada buscando constantemente a Mateo entre la multitud. Ramón había estado esperando su momento. Había acumulado sospechas, miradas furtivas, palabras escuchadas a medias. Su certeza, alimentada por la envidia y un fervor religioso retorcido, era absoluta. Mateo era un instrumento del mal, un brujo que había embaucado a la señora con artes oscuras. Y él, Ramón, sería el instrumento de Dios para desenmascararlo. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, el capataz se adelantó hacia la mesa principal. Hizo una reverencia torpe a don Álvaro y luego, con voz impostada y resonante, se dirigió a todos los presentes. «Señor, gente de las sombras, hay algo que deben saber, algo oscuro que anida entre nosotros». Un silencio incómodo cayó sobre la celebración. Todas las miradas se volvieron hacia Ramón. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Isabel palideció visiblemente. «Hemos celebrado la curación de la señora Isabel», continuó Ramón, señalando a Mateo con un dedo acusador. «Pero no ha sido obra de Dios ni de la medicina. Ha sido obra de un brujo, un enviado del diablo que ha usado artes impías para sanarla y para corromperla». La acusación flotó en el aire, pesada, escandalosa. Se oyeron murmullos de asombro y miedo.
Don Álvaro se puso en pie, el rostro congestionado por la ira y la confusión. —¿Qué sandeces dices, Ramón? ¿Has bebido más de la cuenta? —Digo la verdad, señor —insistió Ramón, los ojos brillantes de fanatismo—. Lo he visto. He visto cómo la mira, cómo ella lo busca. Hay una conexión impía entre ellos. Él le ha robado el alma a cambio de la salud. Es un hechicero. Todas las miradas se clavaron en Mateo. Estaba pálido, pero mantenía la cabeza alta. Sintió la energía vibrar en su interior, una mezcla de miedo y una ira fría. Sabía que negar no serviría de nada. Ramón estaba convencido y su acusación resonaba con las supersticiones latentes de la gente. Entonces, Mateo dio un paso al frente. No miró a Ramón. Fijó sus ojos intensos en don Álvaro. Su voz sonó clara y firme en el silencio tenso. Don Álvaro, usted me conoce. He trabajado en sus tierras con lealtad. ¿Cree de verdad que yo? Hice una pausa buscando las palabras. No podía revelar la verdad, pero tampoco podía dejarse destruir por la mentira fanática de Ramón. Decidió usar la única arma que tenía, aparte de su don secreto, la verdad incómoda. Miró directamente a Ramón, su voz bajando a un tono cortante. Usted habla de pecado y de brujería, Ramón. Usted, que se santigua tanto. Hizo una pausa deliberada, dejando que la tensión creciera. Pero dígame, capataz, ¿quién lo vio salir la otra noche, bien entrada la madrugada, de la casa de la viuda Dolores en el pueblo? ¿Iba usted a rezar el rosario a esas horas? Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. La viuda Dolores tenía una reputación dudosa. Ramón se quedó boquiabierto, el rostro cambiando del rojo de la ira al blanco del pánico. Intentó balbucear una negativa, pero la sorpresa y la culpa eran evidentes. La acusación de Mateo, tan específica y certera, había desviado por completo la atención. Ahora era Ramón el que estaba bajo el escrutinio incómodo de todos. Isabel, que había estado a punto de intervenir, quizás para defender a Mateo o para confesar algo en su desesperación, se quedó inmóvil, observando la escena con una mezcla de alivio y terror. Don Álvaro carraspeó, visiblemente molesto por el cariz que tomaba el asunto. No le importaba si Mateo era un brujo o Ramón un hipócrita. Lo que le importaba era el escándalo en su cortijo delante de toda su gente. —Basta —tronó—. Esto es una fiesta, no un juicio de la Inquisición. Ramón, controla tu lengua y tu vino. ¿Y tú? Mateo, vuelve a tu sitio. Que siga la música. Lanzó una mirada dura a todos, una orden implícita de olvidar lo ocurrido. El incidente se disolvió en murmullos y miradas furtivas. Ramón, humillado y desacreditado, se retiró a un rincón oscuro, lanzando miradas de odio a Mateo. La fiesta continuó, pero la alegría se había roto. Una tensión sorda persistía en el aire. Mateo sabía que había ganado una batalla, pero no la guerra. El secreto se había salvado por los pelos, pero la acusación, aunque desviada, había sido lanzada. Las miradas de algunos jornaleros eran ahora recelosas. Y la mirada de don Álvaro, aunque impusiera silencio, era ahora más fría, más calculadora. La noche avanzó pesada. Mateo apenas probó bocado. Sentía el peso de todas las miradas, la fragilidad de su posición. Sabía que su tiempo en las sombras había terminado. La confrontación con Ramón, aunque superada momentáneamente, había enrarecido el aire de forma irreparable. Quedarse era tentar a la suerte, exponerse a nuevas sospechas, a la venganza del capataz o a una decisión drástica de don Álvaro para cortar por lo sano cualquier posible escándalo futuro. Y estaba Isabel. La veía al otro lado del patio, rodeada de gente pero aislada en su propia agitación. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del gentío y el humo de las hogueras. En sus ojos, Mateo leyó una mezcla de miedo, dependencia y una súplica silenciosa para que no la abandonara. El vínculo invisible que los unía tiraba de él, una corriente subterránea que le producía un dolor sordo en el pecho. Pero quedarse era imposible, peligroso para ambos. Su presencia era una amenaza constante para la frágil paz del cortijo y para ella misma. Antes del amanecer, cuando las últimas brasas de la fiesta aún parpadeaban y un silencio expectante cubría el cortijo, Mateo recogió sus escasas pertenencias, una muda de ropa, la manta raída, el pequeño cuchillo de trabajo. No se despidió de nadie. Salió de las dependencias de los jornaleros con el sigilo de un animal nocturno. Se detuvo un instante junto a la tapia del jardín principal. La ventana de la alcoba de Isabel estaba oscura. Imaginó su respiración agitada en la penumbra, la marca invisible latiendo bajo su piel. Sintió una punzada de aguda melancolía, una sensación de pérdida irreparable.
Él le había devuelto la vida física, pero a cambio, ambos habían quedado marcados, atrapados en un secreto que los aislaba del mundo. Quizás, pensó con amargura, Ramón no estaba del todo equivocado al hablar de corrupción. Su don era una bendición envenenada. Echó una última mirada al cortijo Las Sombras, a sus muros blancos que ahora parecían espectrales bajo la luz incierta del alba. Luego se volvió y empezó a caminar, alejándose por el camino polvoriento que serpenteaba hacia la sierra. No miró atrás. Se adentraba en la inmensidad austera de las montañas, un paria voluntario, un hombre solitario marcado por un fuego secreto, dirigiéndose hacia un futuro tan incierto y vasto como el paisaje que se abría ante él. Detrás, en el cortijo, la vida seguiría su curso. Don Álvaro supervisaría la molienda de la aceituna, contando beneficios. Ramón rumiaría su humillación, buscando quizás otras víctimas para su celo amargo. E Isabel, doña Isabel de Mendoza, pasearía por sus jardines, físicamente curada, radiante a los ojos del mundo, pero con una sombra persistente